vamos a hacer problemas de movimiento circular uniforme, MCU. Recordemos que estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, pasamos al primer ejercicio. Una rueda gira a 600 RPM, es decir, la velocidad angular es 600 RPM, mientras que otra lo hace a 100 pi radianes por segundo. Esta es la primera rueda, y la segunda tiene una velocidad angular de 100 pi radianes por segundo. Nos preguntan, ¿cuál de las dos posee mayor velocidad angular? Para poder responder a esta pregunta tendremos que tener las velocidades en las mismas unidades. Vale, pues por ejemplo, vamos a pasar estos 600 RPM a radianes por segundo. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos dos factores de conversión. Primero, recordemos que RPM significa revoluciones por minuto. Entonces necesitamos un factor de conversión para pasar de minutos a segundos, 1 minuto son 60 segundos, y otro para pasar de revoluciones a radianes. Una revolución, es decir, una vuelta, son 360 grados, en radianes 2pi. Por lo tanto, una revolución 2pi radianes. Y esto al final, si lo calculamos, nos da 20 pi radianes por segundo. Vale, entonces, la velocidad angular de la primera rueda en radianes por segundo es 20 pi. Ya podemos comparar ambas velocidades y vemos que la del segundo es mayor. Luego, ¿cuántas vueltas darán cada una en 5 segundos? Eso ya lo podemos sacar a partir de las velocidades angulares. Sabemos que una vuelta son 2pi radianes. Por lo tanto, si hacemos 20 pi, que es la velocidad angular de la primera rueda, entre 2pi, que son los radianes que equivalen a una vuelta, obtenemos el número de vueltas que se dan en un segundo. Es decir, 10. Como nos pide en 5 segundos, multiplicamos por 5. 50 vueltas. Hacemos lo mismo para la segunda. Sabemos que la velocidad angular de la segunda rueda es 100 pi y que los radianes para una vuelta son 2pi. Entonces, esto nos da 50 vueltas en un segundo. Como queremos en 5, multiplicamos por 5. 250 vueltas en 5 segundos. Pues ya estaría el primer problema. Aquí vemos la solución y seguimos. La Luna tarda 29 días, 12 horas y 44 minutos en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Calcula la velocidad angular de la Luna alrededor de la Tierra. Vale, para hallar la velocidad angular tenemos que utilizar esta fórmula. El incremento del ángulo partido del incremento del tiempo. ¿Cómo calculamos el tiempo? Realmente ya nos lo dan en el enunciado, lo que pasa es que está en unidades distintas, días, horas y minutos. Vamos a pasarlo todo a segundos porque al final queremos la velocidad angular en radianes por segundo. Hacemos las conversiones necesarias, que las tenemos aquí, sumamos todos los tiempos y nos da 2.551.440 segundos. Este es el incremento del tiempo, pero ahora nos queda calcular el incremento del ángulo. ¿Cuál es el ángulo barrido? Bueno, aquí tenemos los datos. Para que la Luna dé una vuelta completa alrededor de la Tierra. Por lo tanto, una vuelta completa ya sabemos que son 2pi radianes, así que ese es el ángulo barrido. Calculamos y nos da 2,46 por 10 elevado a menos 6 radianes por segundo. Esta es la velocidad angular. Pasamos al tercero. Un disco de 50 centímetros de radio gira dando 20 vueltas en 4 minutos. Hay que calcular su velocidad angular en RPM y en el sistema internacional. Podemos empezar calculando la velocidad angular en RPM. Simplemente tendremos que hacer 20 entre 4, porque 20 son las vueltas que da y 4 son los minutos en los que da ese número de vueltas. 20 entre 4, 5. 5 vueltas por minuto, o lo que es lo mismo, 5 RPM. Así que esta es la velocidad angular en RPM. Ahora, tenemos que pasarla al sistema internacional, es decir, radianes por segundo. Para ello utilizamos dos factores de conversión. Recordemos que RPM es lo mismo que poner revoluciones por minuto. Entonces, el primer factor de conversión va a ser para pasar de minutos a segundos, que sería este, y el segundo para pasar de revoluciones a radianes, que es este. Calculamos y esto nos da 0,52 radianes por segundo.
Ya tenemos el primer apartado. Ahora vamos a calcular el periodo y la frecuencia. Para calcular el periodo vamos a utilizar la siguiente fórmula. Omega, es decir, la velocidad angular, es igual a 2pi partido del periodo. Despejamos el periodo, t es igual a 2pi partido de omega. Y sustituimos los datos que ya tenemos. 2pi partido de la velocidad angular, hay que ponerla en radianes por segundo, nos da 0,52. Entonces el periodo va a ser 2pi partido de 0,52. Unos 12,08 segundos. Este es el periodo. Y ahora nos queda hallar la frecuencia. Podemos hacerlo de dos formas. Sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, o, más sencillo, podemos tomar esta fórmula, que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces simplemente hacemos 1 entre 12,08. Nos da aproximadamente 0,08 hercios. Así que esta es la frecuencia. Ahora, hay que hallar la velocidad lineal de un punto de su periferia. Para hallar la velocidad lineal con los datos que tenemos, utilizamos esta fórmula. Velocidad tangencial o lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular es 0,52 radianes por segundo y el radio 50 centímetros pasado a metros 0,5. Esto, si lo calculamos, nos da 0,26 metros por segundo. Por lo tanto, esa es la velocidad tangencial. Apartado de aceleración centrípeta. La fórmula para hallar la aceleración centrípeta es esta. Bueno, aceleración centrípeta o normal es igual a la velocidad tangencial al cuadrado partido del radio. O también podríamos tomar esta, velocidad angular al cuadrado por el radio. Pero vamos a quedarnos con la primera. Entonces, ¿qué datos tenemos? Que la velocidad tangencial es 0,26 al cuadrado partido del radio, que es 0,5. Calculamos esto y nos da 0,13 metros segundo cuadrado. Por último, hay que calcular el número de vueltas que da en 15 minutos. Podemos sacarlo a partir de la velocidad angular en RPMs. Sabemos que en un minuto da 5 vueltas, por lo tanto, en 15 minutos va a dar 75 vueltas, porque lo único que hemos hecho es multiplicar la velocidad angular por 15. Y ya estaría. Vale, vamos a ir viendo. Velocidad angular era 5 RPMs, la tangencial 0,52, luego teníamos por aquí periodo y frecuencia, después velocidad tangencial que da 0,26, la aceleración centrípeta 0,13 y el número de vueltas en 15 minutos 75. Y ya pasamos al último. Una partícula describe un MCU de radio 10 metros. Si su posición inicial forma un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección positiva del eje X y su velocidad es de 3pi metros por segundo, determinar. Primero vamos a analizar los datos que se nos dan. Tenemos una cierta partícula que se mueve con un MCU. El radio es de 10 metros. Tiene un ángulo inicial que es de 30 grados, por lo tanto no empieza en el 0, sino que empieza en 30 grados. Y la velocidad tangencial que tiene es de 3pi metros por segundo. Entonces, nos piden calcular la posición, el ángulo en grados y el espacio recorrido a los 2 segundos. Para hallar ese ángulo final, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esta es la fórmula en la que nos vamos a centrar. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Necesitamos la velocidad angular, pero solo tenemos la tangencial. No pasa nada, podemos hallarla con esta fórmula. Despejamos la velocidad angular y nos queda que es la tangencial partido del radio. Velocidad tangencial la teníamos aquí, 3pi, partido del tiempo que es, del radio, que es 10 metros. En donde nos da 3 décimos de pi radianes por segundo. Esta es la velocidad angular. Y ahora, por el tiempo es 2 segundos.
Aquí lo tenemos. Al final nos da 0,6 pi radianes. Ese es el incremento del ángulo, es decir, este ángulo de aquí. Pero no nos interesa el incremento, sino el ángulo desde el principio, por así decirlo. Sabemos que el incremento de phi del ángulo es igual a el ángulo final menos el ángulo inicial. Si despejamos el ángulo final, esto nos da el incremento más el inicial. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer. Pero ¿qué pasa? Nos piden el ángulo en grados y nosotros hemos hallado el incremento del ángulo en radianes. Así que lo primero que vamos a hacer es pasar ese incremento del ángulo a grados. Utilizamos un factor de conversión. Podríamos tomar la relación de siempre, que es 360 grados equivale a 2pi radianes, o una nueva, que es 180 grados equivale a pi radianes. Al final, el incremento del ángulo nos da 108 grados, por lo tanto, este ángulo de aquí son 108 grados. Ahora, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula que hemos obtenido. El ángulo final va a ser el incremento del ángulo, es decir, 108 grados, más el ángulo inicial, que es 30 grados, ese ya lo teníamos. Nos da 138 grados. Por lo tanto, todo este ángulo de aquí serán 138 grados. Vale, ahora hay que calcular el espacio recorrido, también a los 2 segundos. Bueno, podemos hacerlo con la fórmula de la velocidad tangencial. Recordemos que era esta. Velocidad tangencial es igual a el incremento de espacio, es decir, el arco recorrido, partido del incremento del tiempo. Despejamos el incremento de que es el espacio, y nos da velocidad tangencial, que es 3pi metros por segundo, por el incremento del tiempo, que es 2 segundos. Al final obtenemos 6pi metros, así que esa es la longitud de este arco. Apartado B. Hay que calcular el tiempo que tardará en dar 3 vueltas. Eso podemos hacerlo con la velocidad angular, que ya la habíamos obtenido a partir de esta fórmula. Daba 0,3 pi radianes por segundo. Para hallar el tiempo que tardará en dar 3 vueltas, podemos pasar esta velocidad angular a revoluciones por segundo, para ver mejor cuántas vueltas va a dar en un segundo. Utilizamos este factor de conversión, que una revolución son 2pi radianes, y nos da 0,15 revoluciones por segundo. Es decir, que en un segundo da 0,15 vueltas. Con esta nueva información podemos hallar el tiempo que tardará en dar 3 vueltas. Establecemos la siguiente proporción. Si en un segundo se dan 0,15 vueltas, en x segundos se darán 3 vueltas. Si despejamos x, al final nos da 20 segundos. Por lo tanto, tarda 20 segundos en dar 3 vueltas. Siguiente apartado, el C. Número de vueltas que dará en 30 segundos. Vamos a establecer otra proporción. Acabamos de hallar que en 20 segundos da 3 vueltas. Pues entonces, en 30 segundos dará x. Al final, si despejamos x, nos da 4,5 vueltas. Y ya por último, apartado D, es periodo y la frecuencia. Para hallar el periodo utilizamos esta fórmula. Velocidad angular es igual a 2pi partido del periodo. Despejamos el periodo y al final nos da 6,6, más o menos, 6,6 segundos. Vale, recordemos que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, por lo tanto dará una vuelta en 6,6 segundos. Y ahora nos queda hallar la frecuencia. Recordemos que lo podemos hacer con dos fórmulas. La primera, que es la que hemos utilizado, es que la frecuencia es el inverso del periodo, nos da 0,15 hercios, y con la segunda sería así. Omega, la velocidad angular, es igual a 2pi por la frecuencia. Nos va a dar exactamente lo mismo.